le suena muy bien o a qué se dedica este cuate como que entintador, ¿no? O sea, la gente conoce a los dibujantes, ¿no? Yo he tenido la oportunidad y la buena suerte de tener tanto como amigos como colaborador de trabajo a dibujantes muy reconocidos en la industria y pues me he nutrido también mucho, mi trabajo ha crecido mucho a partir de eso. Yo empiezo como entintador en el año del 95, después de la frustrada de no poder terminar la escuela. Empiezo a entintar Supercampeones en el editorial Teucán. ¿Cómo llegamos a editorial? En aquel entonces chambeaba con Jorge Break. Hicimos muestras de trabajo, estaba muy de moda Caballeros del Zodiaco y todo esto. Hicimos muestras, ¿no? Así tal cual, ¿no? Y para llevarlas a enseñar a las distintas editoriales, ¿no? Recuerdo que fuimos a editorial Haga, que era la editorial que sacaba el Mil Chistes, porque iban a sacar ellos el manga, o bueno, el cómic aquí en México, de los Caballeros del Zodiaco. Hicimos las muestras y pues nos batearon, ¿no? Es de las experiencias que siempre te ayudan a seguir adelante con tu trabajo, ¿no? A no dejarlo y a volverte terco y volverlo como una meta, ¿no? Nos dijeron que pues, el dibujo no estaba bien, que las cintas estaban muy tímidas, ¿no? Y pues bueno, nosotros nos fuimos y empezamos. En aquel entonces había en Editorial Egea un taller, varios maestros que trabajaban en Editorial Egea, daban talleres a chavos que trabajaban dentro de Egea. Yo nunca trabajé en Egea, yo estuve trabajando directamente en Tucán, pero conocí al maestro Sixto Valencia, que es el dibujante de Memín Pinguín, Juan Alba, Alberto León, Rafael Gallur, y el maestro Sixto nos invita a participar en el taller. Llegamos al taller y prácticamente ese taller fue el que me enseñó que lo mío era hacer tintas. Siempre he dibujado desde muy chavito, ¿no? Le comentaba aquí a Cristian que pues yo era de los clásicos niños que con sus crayolas se la pasaba dibujando las paredes de la casa y mi mamá pues llegaba a darme unos zapes para que no estuviera pintando, ¿no? Entonces la idea del dibujo siempre lo he tenido conmigo desde muy niño. El problema que yo tuve fue que yo no supe cómo enfocarlo. Yo no sabía que podía dedicarme a esto, que se podía vivir de esto, porque para mí era un hobby. A mí me producía mucho placer el sentarme a hacer un dibujo y realmente no sabía que se podía vivir de eso, ¿no? Los cómics siempre me han gustado, ¿no? Colecciono cómics también desde mucho tiempo antes. Y los maestros en Egea fueron los que me abrieron los ojos y me dijeron que por ahí, ¿no? Traté de estudiar en aquel entonces lo más cercano a esto, que era el diseño gráfico. En aquel entonces no existían las computadoras como tal, ¿no? Y el diseño gráfico pues era hacer en una mesa de luz el original mecánico, Paste-Up, ¿no? Y todo esto. Estuve trabajando también 3 años en un despacho de diseño gráfico. Y todo esto también me ayudó mucho a saber que esto era lo que yo quería hacer, ¿no? Yo recuerdo que siendo chavo, estando en casa de mis papás, me ponía a dibujar y lo que hacía era, me ponía a dibujar un mono, un superhéroe. Siempre me han encantado los superhéroes. Hacía el superhéroe y yo decía, bueno, ok, ya está el dibujo a lápiz. Ahora viene la cosa más padre, la más chida, la que me apasiona mucho, que es meterle los negritos al dibujo. Y para mí, yo no sabía que eso era entintar, ¿no? Pero era lo que más disfrutaba yo al hacerlo, ¿no? Una vez que estaba a lápiz, pues ya quedó, ¿no? Ahora a meterle los negritos, ¿no? Y ahí fue donde nace el entintador, que es Carlos Lobo Cuevas, ¿no?
Cuando en el 95 empezamos a trabajar en Editorial Tucán, hicimos Supercampeones, aprovechando la serie animada que pasaban en el Canal 5. Jaime Flores, el editor de Tucán, nos dio la primera oportunidad después de que en Naga nos batearan muy feamente con nuestros dibujitos. Jaime Flores nos dio la oportunidad, hacemos Supercampeones durante 2 años, duró 2 años, del 95 al 97 la revista en el mercado, fue todo un éxito porque aprovechamos mucho, como les repito, la animación en la televisión. Teníamos el soporte de tener una animación japonesa, y nosotros lo que hacíamos era la adaptación del manga japonés que se llama Captain Tsubasa. Fueron 2 años de trabajo intenso, fueron 2 años de aprender mi oficio de tintas. Ahí fue donde realmente aprendí qué es lo que hace un entintador, cómo tiene que hacerlo, ¿no? Porque eran marchas muy forzadas. Teníamos que hacer un cómic de 28 páginas a la quincena. O sea que al mes hacíamos 40 y tantas, casi 50 páginas, ¿no? Y el ritmo de trabajo me ayudó a entender cómo hacer las tintas, ¿no? Fue un ritmo muy acelerado, les repito, y bueno, terminamos 2 años con Supercampeones y después quisimos sacar un proyecto nuevo entre Jorge y yo que le llamamos Mortal Fighters. En México, desafortunadamente, desde hace mucho tiempo no existe la industria del cómic, la industria del cómic como tal, ¿no? Entonces no había quien aportara algo para hacerlo, y quien se aventaba la bronca de decir yo como editor les soporto esto para que puedan hacerlo. Aprovechamos mucho que también en aquel entonces estaba muy de moda Street Fighter, Mortal Kombat, los videojuegos, ¿no? Y hicimos una cosa medio rara, juntamos los nombres de los 2 videojuegos más populares en aquel entonces y le llamamos Mortal Fighters. Y al final lo que queríamos era lo que todo el mundo quiere, ¿no? Contar una historia. La animación, las películas, el cómic, de lo que se trata al final del día es de contar una historia. Nosotros lo que queríamos, tenemos la urgencia de expresarnos así, contar una historia y aparte narrarla con lo que nos gustaba hacerlo, dibujo, tinta y demás. Desafortunadamente no vio nunca la luz Mortal Fighters porque el editor no le tuvo confianza, no le quiso apostar por lo mismo que les digo. Y pasaron años, continué trabajando en Tucán, haciendo de todo, ¿no? Me metí a hacer historias de terror de esos sensacionales, y de todo, ¿no? Incursionamos también en el 1000 chistes, estuvimos haciendo chistes, ¿no? Hacíamos monitas desnudas, ¿no? Muy mangas, ¿no? Y lo que teníamos era eso, ¿no? Éramos una muy buena mancuerna porque Jorge tiene aún hasta la fecha un estilo manga muy marcado. De hecho, él es de los pioneros en México que desarrolla un estilo manga. Pero con mis tintas, que eran de un estilo muy, muy gringo, muy americano, por muchas influencias que he tenido. Una de ellas es Tim Townsend, por ejemplo, ¿no? La combinación entre un estilo manga con unas tintas gringas se veía muy interesante, ¿no? Y nos gustaba mucho cómo quedaba el resultado final. Pasó el tiempo y después lo que hicimos fue, Jorge tenía otro proyecto que era un grupo de chavitos y de ahí salió Meteorix, ¿no? Hicimos Meteorix, yo empecé entintando los primeros 13 números, me parece, de Meteorix, porque ahí es donde me llega el llamado de allá a los amigos güeros, ¿no? Empiezo por invitación de Paco Herrera, conozco a Paco en una fiesta, ve mi trabajo, le interesan mucho las tintas que estaba yo haciendo,
Él tenía un proyecto que iba a sacar para Cliffhanger que se llamó Kamikaze. Por ahí tengo un numerito. Y y me invita a hacer el proyecto con él. Entonces empezamos a trabajar en él. Duró dos años más o menos el proceso de hacer, porque fue una miniserie de 7 números, ¿no? Gracias. ¿No? Entonces es este comicito, ¿no? Fueron 7 números. Es el primer trabajo que hicimos para la industria norteamericana. Y a partir de aquí pues detonó todo, ¿no? Porque antes de que viera la luz este proyecto, nos llama Eddie Berganza, que es editor de Superman en DC Comics, y nos pide que hagamos un número especial porque el dibujante en ese momento, que era Ed McGuinness, no estaba produciendo con la frecuencia que tendría que hacerlo. Entonces nos tocó hacer un número de Superman. Desafortunadamente ese número no lo tengo. Después hicimos otro número de Thundercats, por la misma también, no se había apurado el dibujante y pues nos mandan así como de a feeling. Y sale el Kamikaze, ¿no? a la venta. Fueron 7 números. La historia fue una historia original de Humberto Ramos y Francisco Herrera. El guión lo hacía Olayo Rubio, hoy director de cine. En aquel entonces era un locutor de una estación de radio muy famosa. Yo colaboro con las tintas y Leonardo Lea es el que se encarga de hacer los colores, colores increíbles. El proyecto duró 7 números y tuvo mucho éxito, porque también eso nos abrió las puertas para la industria norteamericana. Después de eso, pues nos llegó la invitación de Marvel, ¿no? Vieron el trabajo de Paco, le mandan llamar de Marvel y le ofrecen un número que fue Venom. Fue un arco que se llamó Venom Shiver. Aquí le pusieron en Editorial Televisa Escalofríos, me parece. Y ahí estuvimos trabajando en conjunto con otro equipo de trabajo, que era Paco Medina y Juan Blasco en las tintas, Paco Herrera y yo en las tintas, ¿no? Entonces estuvo muy padre ese trabajo, porque fue lo primero que hicimos en Marvel. A partir de ahí empezó el proyectarse el trabajo como queríamos hacerlo en aquella editorial, ¿no? Le estoy hablando del año 2002, un año después de lo de las Torres Gemelas. Y a partir de la fecha, a partir de esa fecha hasta hoy, continúo trabajando en Marvel. Tengo 12 años ya en Marvel y casi 20 o más de 20, porque empecé en el 95 como profesional en las tintas, ¿no? Entonces, pues bueno, después en Marvel pues hacemos el Venom. Paco tiene un accidente, se disloca el hombro y no puede terminar el trabajo, y entonces entra el quinto dibujante que se llama Scotty Young, al cual no pude entintarle por diversas causas. En aquel entonces Humberto Ramos estaba trabajando había hecho ya un arco también del Amazing Spider-Man, y se lo había entintado Wayne Faucher, otro gran entintador en Marvel, y estaba trabajando haciendo, me parece que Crimson, no, ya había pasado Crimson, estaba haciendo Odor, ¿no? Que también un proyecto personal. Él regresa a Marvel porque había tenido un distanciamiento en Marvel, regresa y lo que le ofrecen es el Wolverine de Civil War. Entonces es cuando Humberto me llama y me adopta como su entintador oficial, ¿no? Entonces a partir de ahí pues empieza una onda de chambear, mucha chamba con Humberto, porque Humberto es de los tipos más disciplinados que conozco. Es un tipo que te puede hacer 3 páginas en un día
Y tú como entintador obviamente tienes que seguirle el ritmo, ¿no? Muy disciplinado. Y también aprendí mucho eso, la otra parte, ¿no? El tener que ser disciplinado con mi trabajo. Porque después me pasó una experiencia muy terrible, ¿no? Hicimos Wolverine Civil War, después hicimos Hombres X, después hicimos los nuevos Hombres X, hicimos Runaways, hicimos Amazing Spider-Man, ¿no? Y en el Amazing Spider-Man yo dejo de trabajar con Humberto Ramos. Y por un asunto personal, ¿no? Resulta ser que me la pasé un mes en el hospital. Una sobrina mía le habían diagnosticado insuficiencia renal y estábamos haciendo pruebas a varios familiares para ver quién podía donarle un riñón. Me toca a mí ir al hospital, estuve un mes en pruebas, más o menos, y fue un mes en el que no pude producir mi trabajo, ¿no? Hablo con Humberto, le explico cómo está el asunto, hablo con mi editor. Mi editor me dice, Stephen Walker, me dice, ¿sabes qué? Arregla tu onda, arregla tu cosa y después platicamos. Pero no podemos parar el cómic, no podemos hacer porque ya tenemos fechas comprometidas, ya hay anunciantes, ya hay todo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es reemplazarte, ¿no? Y me reemplazan por el actual entintador de Humberto, que es Víctor Lazaba, buen amigo de Tijuana. Entonces, pero el principal motivo fue ese, ¿no? O sea, ha sido una experiencia muy padre para mí el trabajar en Marvel, estar activo, estar vigente, ¿no? Todavía, pero sí ha habido cosas muy, ¿cómo les cuento? Muy difíciles, ¿no? De repente me veo sin el trabajo que tenía habitualmente y para volver a retomar de nuevo eso me costó 3 años, ¿no? Anduve casi 3 años sin trabajo por lo mismo y hasta que, bueno, platico con otro gran amigo dibujante mexicano de Monterrey, Carlo Barberi, y que es con el que actualmente estoy trabajando, ¿no? Entonces hoy soy el entintador oficial también de Carlo Barberi, así como lo fui tanto de Paco Herrera como de Humberto. Y pues bueno, más o menos por ahí va el asunto de mi trayectoria, ¿no? en la industria del cómic americano. Como les cuento, ya son más de 20 años como profesional en Marvel, más de 10. Y pues bueno, no sé si por aquí vamos bien, le seguimos por ahí. ¿Alguien gustaría comentar algo, alguna pregunta antes de seguirle? ¿No? A ver, Sergio, por favor. Yo sé que eres de los pocos que trabajan todavía tradicionalmente. Sí. Dime qué te parece el entintado. Es un proceso que el entintador tiene que asimilar, ¿no? Para allá va el asunto. Yo toda mi carrera lo he hecho con páginas tradicional, ¿no? Utilizo mucho herramientas como estilógrafos, plumillas, tinta china. Sin embargo, creo que la tendencia es esa, ¿no? En estos 3 años que les comento que no tuve un título regular en el cual trabajar, me encargaron de hacer un webcómic en Marvel también, justamente, que era un cómic de Wolverine que iban a sacar en la tienda virtual de Marvel, y me pidieron específicamente hacer tintas digitales. El trabajo era el dibujo de Paco Díaz, un dibujante español, y a mí me pidieron hacer el dibujo, las tintas, a digital. Se me complicó un tanto porque sí no estaba muy familiarizado, como cuentas. Toda mi carrera ha sido en base a tradicional, ¿no? Pero bueno, la onda es esa, para allá va el asunto, hay que estar al día con la tecnología también, y pues bueno, tuve que entrarle a la tinta digital. Y me parece que es muy interesante, me parece
que puedes aprender un proceso de entintado distinto al tradicional, ¿no? Te ayudas obviamente con otro tipo de herramientas, ¿no? Ya tienes una computadora, ya tienes una tableta, ya tienes otras cosas. Y para mí sí fue un poquito entrarle así como algo nuevo, ¿no? Por lo mismo me tardé un poquito al hacer el trabajo y demás, pero creo que al final quedó muy bien. Tenía un deadline muy corto también, una fecha de entrega apresurada y pues bueno, lo que hice fue hacer mi mejor esfuerzo y me parece como que quedó un muy buen trabajo. A partir de ahí no he tenido oportunidad de hacer más trabajo digital, ¿no? Ahora lo que hago es justamente hacer un proceso también distinto a la hora de hacer mis tintas. ¿Por qué? Porque antes, trabajando con gente aquí en México, lo que hacían era, nos veíamos en un punto, me daban el kilo de página, yo llegaba a mi casa, a la casa de todos ustedes, me sentaba y me ponía a trabajar, ¿no? Sobre la página original, ¿no? Sobre el lápiz de Humberto, de Paco Herrera. Hoy trabajando con Carlo pues él vive en Monterrey, no, yo estoy aquí en la Ciudad de México y la forma que tenemos para trabajar es que él me manda la página a alta resolución, yo la bajo en mi computadora e imprimo en papel de Marvel la página y la entinto sobre un print, ¿no? Y yo me quedo con la página entintada, él se queda con su página a lápiz, pero sigo haciéndolo de manera tradicional. Aquí la otra parte es la ayuda de otra herramienta, como es una impresora, al tener tu página impresa, ¿no? Y no he tenido ya oportunidad de hacer trabajo a tintas digitales. Pero bueno, insisto, ¿no? Para allá va la onda, hay que evolucionar también en ese sentido y no hay que negarse ni cerrarse a ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque es también una forma en que tú puedas hacer tu trabajo sin que tengas ningún problema con la entrega, el resultado final, ¿no? Creo que el amigo iba a preguntarme otra cosa. Sí. A ver. Pues precisamente como conservabas esta tradición, ¿cómo sientes el futuro de los cómics en tanto a lo que era artesanalmente y ahora la producción en masa? ¿Sientes que aún están ligados con contenidos buenos? Fíjate que yo lo que veo en la industria norteamericana es que es mucho de dinero, ¿no? Es un negocio finalmente. Y el cómic gringo es un cómic completamente comercial, ¿no? Tal vez no importan mucho las historias o de qué vaya, ¿no? Porque sabemos que el cómic de superhéroes siempre va a tratar de que pues hay buenos, hay malos, se pelean y bla, ¿no? Finalmente no creo que muchos cómics tengan un contenido fuerte, ¿no? O que te aporte algo culturalmente, ¿no? Me refiero y hablo específicamente a los cómics de Marvel de superhéroes. Hay muchos coleccionistas obviamente que siguen historias, hay quien colecciona cómics por el dibujante, hay quien sigue a cierto personaje, ¿no? Pero a mí me parece que la responsabilidad de hacer un cómic de superhéroes no va más allá de presentarte al superhéroe peleando contra su antagonista, ¿no? Me parece que por ahí va el asunto. Obviamente hay mucho más tipos de cómics que edita Marvel, editan otras editoriales como DC, como Dark Horse, Image, que tienen otro tipo de contenido, ¿no? Yo en los últimos 12 años pues me he dedicado de lleno a hacer cómics de superhéroes, ¿no? Y mi percepción es esa, ¿no? Creo que más allá de aportarte algo culturalmente, de lo que se trata es de contarte la historia del bueno contra el malo, ¿no? No sé si más o menos responda a tu pregunta. Bueno, ¿alguien más? A ver, venga, mi querido Cristian.
editar todo eso. En este caso se me ocurre preguntarte si cuando te pasan las páginas, hay veces que sí, o sea, todavía no tienen ni la historia ni nada, ¿no? Te pasan el guión a veces para que te involucres en el cómic, o de plano ya te vas a hacer tinta directo. Es relativo, y depende mucho del editor. He tenido la suerte de trabajar con muchos editores en Marvel, ¿no? De hecho, mi primer editor fue Axel Alonso, el que hacía, con el que hicimos Venom. Ahorita Axel Alonso es editor en jefe en Marvel junto con Joe Quesada. Y depende del editor, ¿no? Hay editores que sí te involucran en todo el equipo creativo y te mandan el guión para que tú también sepas de qué va. Normalmente no pasa eso. Normalmente si yo tengo alguna duda en alguna página, algo, pues le hablo al dibujante, ¿no? Oye, ¿qué pasó aquí? Explícame qué onda aquí, no le entiendo, ¿no? Y entonces ya es más o menos como hacemos el proceso del trabajo, ¿no? Normalmente yo no tengo el guión, ¿no? A veces sí me han llegado guiones, pero como existe ese acercamiento, porque pues bueno, la mayoría de la gente con la que he trabajado, aparte, como les contaba, aparte pues son mis amigos, ¿no? Entonces hay mucho esa confianza de platicar, de hablarles y decirle, oye, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, y de alguna forma como que te sacan del atolladero, ¿no? O sea, el equipo creativo se conforma de varias personas y quien obviamente encabeza el cómo se va a jugar pues el juego de hacer el cómic es el editor, ¿no? Está el guionista, está el dibujante, está el entintador, está el colorista y todo el equipo de diseño que ya se encarga de hacer las cosas en Marvel, ¿no? Entonces normalmente lo que hace un editor es armar a todos y a cada quien le da su cacho de la chamba que le corresponde, ¿no? Yo lo que hago es normalmente pues quedarme de acuerdo con el dibujante, me pongo de acuerdo con él, yo recibo mis páginas, al final el proceso de entrega del trabajo es escanearlo, mandar una alta resolución al editor con su asistente y al colorista también, ¿no? Le hago llegar un archivo digital para que ya no haya bronca de que no se puedan coordinar y ya le llegue al directo el trabajo, ¿no? Pero normalmente no tengo un guión, ¿no? Oye, y aquí en el proceso hay como el que echa el trazo a lápiz, ya terminó. Se manda eso a revisión para ver si va en la mano con esto y ya luego te lo mandan a ti sobre aprobación. Sí, así es. Normalmente lo que hacen todo el equipo de trabajo es hacer la página y hacer una escaneada en baja resolución. Esa baja resolución el dibujante la hace llegar a todo el equipo de trabajo, ¿no? Entonces ya ahí el editor junto con el guionista checan la página y si hay alguna corrección, ahí mismo te hacen la corrección, ¿no? O sea, de hecho ahorita que llegue a la casa voy a sacar una impresión de una página doble, la cual tuvo una corrección en un panel, ¿no? Y eso fue un error que tuvo Carlo al interpretar el guión porque pasaba una cosa determinada en un panel y él la omitió por error. Entonces, antes de venir para acá, antes de que me despertara este hombre, y apurarme con que me viniera para acá, iba a mandar la página a Carlo, ¿no? Para ya con el fix, ¿no? Con el arreglo. Entonces, es eso, ¿no? Así es como más o menos se plantea. Yo desde que tengo trabajando en Marvel, así es como ha ido el proceso de creación del cómic, ¿no? O sea, siempre se manda. Yo también cada que termino una página de entintada, hago mi scan en alta resolución, lo bajo a baja resolución y se lo mando a todo el equipo, ¿no? Entonces ya todo el equipo lo ve, ya no hay ninguna modificación que hacerle porque se lo hace directamente sobre el lápiz. Pero yo lo que hago es mandarlo para dos cosas, ¿no? Para que vean mi proceso de entintado, ¿no? Mi avance, cómo voy avanzando conforme al deadline que tenemos para entregar. Y después ya le hago llegar al editor con su asistente el alta resolución. Esto es bajo lupa también. Sí. Hay una cosa muy importante en Marvel, ¿no?
que son los deadlines, las fechas de entrega, ¿no? Es una cosa muy importante porque no te puedes pasar de esa fecha de entrega. Si te pasas de la fecha de entrega, pues habla mal de ti, ¿no? Habla mal como profesional, habla de que no tienes muy buena disciplina o algo así. Y lo que pasa es que al final, pues no, ciertos editores te encasillan, te catalogan como un dibujante o un entintador que no cumple con sus tiempos y te van relegando trabajo. O sea, es importante esa parte. A mí me ha costado mucho trabajo, la verdad, porque sí he tenido saltos con distintos dibujantes, ¿no? De repente no es lo mismo entintar a Paco Herrera que entintar a Humberto Ramos, aunque tengan estilos muy parecidos, no es lo mismo. De repente me ha tocado entintarle a Ken Lashley, a Clayman, ¿no? A varios también artistas gringos que son otro boleto, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, entintando a Carlo Barberi también tienen un estilo muy distinto y es otro boleto también. Tengo que volver a retomar, y más con el proceso que estoy haciendo ahorita de entintar prints, ¿no? Que no estoy acostumbrado a eso. Yo estoy acostumbrado a trabajar sobre el cartón, sobre la página original. Entonces, sí es complicado, tienes que estar muy al tiro con eso, y el editor al final lo que tiene que ver en ti es que tienes rapidez, que eres bueno haciendo tu trabajo y que vas en algún momento dado a sacarle de un apuro, porque el editor lo que menos quiere es tener a alguien que le cause problemas al producir el cómic, ¿no? Entonces tiene que contar contigo. Y lo que pasa en Marvel también es eso, todos los editores se conocen, todos los miércoles hacen junta en Marvel, ¿no? Hacen una junta, se juntan los editores y se empiezan a rolar equipos de trabajo, ¿no? Entonces así es también como te haces de más trabajo en Marvel, ¿no? Por recomendaciones de editor a editor. ¿Sabes qué onda? Que ya viste este trabajo, te recomiendo tal entintador, ¿no? Porque cumple, tiene buen trabajo. Si no tienes eso, te van relegando y al final pues no vas a tener trabajo, ¿no? Y a mí me ha costado mucho trabajo entenderlo, y más con esta situación que me pasó. Yo de repente 3 años sin la constancia de tener el trabajo al cual estaba acostumbrado, fue muy duro para mí, fue muy difícil. Sí tuve una época de depresión muy canija, me fui para abajo, ¿no? Aparte, pues, también como tú, casado con una niña de 5 años, es muy complicado, siendo también la única fuente de ingreso de tu familia, ¿no? Entonces, sí duré un rato. Ahorita ya con esto mismo, retomando otra vez el camino con Carlo, trabajando con él, pues de nuevo llegan los ánimos de hacer mejor las cosas y de estar al presente con el editor para que en futuros proyectos también piensen en ti como un posible trabajador, ¿no? Porque, insisto, así es como vas haciéndote de trabajo en Marvel. Yo tengo un contrato firmado con Marvel desde hace 10 años. Entonces la gente ya me ubica, ya sabe quién es Carlos Cuevas, ¿no? Entonces, y no es precisamente el cuate que canta boleros, ¿no? Aquí yo soy Carlos Lobo Cuevas justamente por eso, ¿no? Para evitar la confusión, porque pero bueno, los editores ya saben qué onda con ese cuate, ¿no? Ya saben si pueden o no contar con él. Lo que me pasó sí me marcó un poco, ¿no? El tener un problema personal, el que me haya provocado el dejar de trabajar constantemente como lo estaba haciendo desde 7 años atrás. Sí me dejó un poco con el piso tambaleante, ¿no? Porque los editores de repente no veían mi trabajo,
y en esas juntas ya no hablaban de Carlos Cuevas, ya hablaban como si ese cuate a lo mejor podía causarte un problema para su trabajo. ¿Por qué? Porque tiene problemas personales, ¿no? No es bueno para nada tampoco mezclar ese tipo de cosas con tu carrera profesional, porque pasan esas cosas, ¿no? Yo en mi caso pues no pude hacer otra cosa, ¿no? Afortunadamente para mi sobrina pues obtuvo su riñón, o una tía también del lado de su familia, de su mamá, le donó el riñón. Yo no pude porque pues no era compatible, ¿no? A pesar de que me hicieron un mes exámenes, la buena noticia fue que de salud estoy muy bien. La mala fue que pues no pude donarle el riñón a mi sobrina, y al final eso me provocó la falta de trabajo, ¿no? Entonces sí fue muy duro. Personalmente me las vi muy mal, ¿no? Sobre todo porque esta sobrina pues era como mi hermanita, porque vivió conmigo cuando todavía no me casaba. Mi madre la crió, perdón. Por muchas cosas, ¿no? Entonces, era mi hermanita, yo la veía así, siempre la he visto como mi hermanita. Hoy está estudiando en la universidad, está terminando su licenciatura en pedagogía, tiene 22 años. Y a Dios gracias, su riñón va funcionando muy bien, ¿no? O sea, no sabemos cuánto le vaya a durar, pero lo que yo sí sé es que a mí esa parte me causó un problema muy fuerte en mi estado anímico, ¿no? O sea, de repente ya no pude seguir trabajando, ya no tenía llamados de editores, ya nadie me quería dar trabajo, ¿no? Yo mandaba correos, echaba telefonazos, ¿no? Y nadie me decía por aquí o por allá, ¿no? Hay un cuate que se llama Civil Cebolsky, es cazatalentos en Marvel. Él es la persona que hace que tú como dibujante tengas la oportunidad de recibir trabajo en Marvel, ¿no? Él es la persona que, si ve capacidad en ti, checa tu trabajo y se los pone a los distintos editores, ¿no? Él me dijo, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer es comprometerte con tu trabajo. Yo le decía, es que yo estoy comprometido con mi trabajo, tengo 20 años siendo profesional, ¿no? O sea, y me dio a entender que en Marvel estaban pensando en mí como una persona que no se comprometía con su trabajo. Y eso fue muy duro, ¿no? Empezar de nuevo, desde abajo, ha sido complicado, pero a Dios gracias también el trabajo va adelante, porque finalmente pues se reconoce cuando hay capacidad, ¿no? O sea, y la experiencia que a mí me ha dejado todo esto es pues enfocarme mucho más a mi carrera como entintador en Marvel, y por muy feo que suene, olvidarme un poco de problemas personales, ¿no? Entonces hoy por ejemplo, pues trabajo prácticamente 16, 17 horas diarias, ¿no? Por lo mismo, porque el trabajo que estoy haciendo ahorita con Carlo es muy complicado. Son páginas con 7, 8 paneles. Cada panel tiene 30 monos. Es su estilo, aunque ya lo conozco, le estoy agarrando el modo de nuevo, y es complicado para ti como entintador, porque justamente tienes que ver el asunto tal cual, ¿no? Finalmente es tu trabajo, finalmente es responsabilidad tuya, y es a lo que te quieres, lo que quieres hacer al final del día, ¿no? Entonces, cuando una cosa importante que comentabas hace rato, Cristian, es eso, ¿no? Que tú estás sentado en tu trabajo, en tu casa, en tu estudio, y estás enfocado en hacerlo, y tienes que divertirte, ¿no? Es importante el divertirte haciendo esto. Llegó un momento en que dejé de divertirme, ¿no? Porque ya lo veía más como tengo que hacer esto, ¿no? Porque si no hago esto no gano dinero, no genero esa onda, ¿no? Y llegó un momento en el que sí me di yo solito de topes. Regañé muy feo al cuate que estaba enfrente del espejo, ¿no? Lo regañé mucho, tuve muchos problemas, insisto, en mi estado anímico.
y retomar de nuevo todo eso, hacerlo con la confianza de antes, y siempre tener en cuenta que es tu trabajo, o sea, es tu forma de vivir, ¿no? Que te gusta, que te mueva al hacerlo, que te cause una satisfacción, ya es un bono extra, ¿no? Entonces, a mí, obviamente, el volver a retomar todo, el tener un título como Thunderbolts, con un dibujante como Carlo Barberi, para mí es como si me hubiera sacado de nuevo la lotería, ¿no? Por lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, al igual que tú, llegó un momento en el que no sabía si dedicarme a esto o dedicarme a otra cosa, porque también tuve 1000 chambas, ¿no? Cuando estudiaba, pues ya saben, ¿no? La clásica chamba de vacaciones, pues estuve trabajando en la Burger Boy un ratote, ¿no? Y fue la onda porque pues podías tragarte todas las hamburguesas que querías, ¿no? Y entonces sí, ese tipo de trabajos eran padres, pero yo tenía un conflicto conmigo, ¿no? Yo soy artista, se le llama al cuate que se dedica a cualquier área del arte, no al que aparece en Televisa haciendo telenovelas, ¿no? O aparece en algún programa cantando, no. O sea, un artista es aquel cuate que dedica su tiempo y su vida y su profesión a alguna cosa que tenga que ver con el mundo del arte. En este caso el dibujo es un arte, ¿no? Y nos consideran así como artistas por lo mismo. Yo soy un músico frustrado, ¿no? Durante mucho tiempo quería dedicarme a tocar rock and roll, ¿no? Aprendí a tocar la guitarra de manera autodidacta y quería hacer como la canción aquella de no me acuerdo qué banda, quería tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamorara de mi voz, ¿no? Y me di cuenta que no podía hacerlo porque mi mano izquierda está muy torpe, ¿no? Por más que quería y le daba y practicaba y simplemente no. Entonces dediqué mis frustraciones a la otra parte que me causaba mucho placer, que fue el dibujo, ¿no? En este caso las tintas me llamaron mucho la atención, ¿no? Entonces por eso estoy aquí de este lado, de nuevo en la UAM después de 25 años, en otro plantel, claro, pero de nuevo acá, ¿no? Entonces es importante que tengan una meta fija y una meta clara, ¿no? Se sufre mucho, tienes que tener mucha vocación para hacer un trabajo como porque es un trabajo muy solitario, ¿no? Estás tú solo en tu respirador y yo me la paso trabajando 18 horas diarias, ¿no? Y si no tienes la vocación suficiente como para estar sentado haciendo esto, no tienes cómo llegar a algún punto en el mundo del cómic, ¿no? Se sufre mucho, sí, es complicado, sí, pero no es imposible, ¿no? La prueba está en que estoy aquí. Tengo más de 50 títulos publicados en la industria norteamericana, distintos títulos, que quiero decir. Y pues bueno, soy el ejemplo claro de que las cosas que se quieren hacer y realmente se quieren hacer se pueden lograr, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna pregunta que hacer, alguna duda, ¿no? Si nos cuentan un chiste, si me aviento una danza aquí, no sé. A ver, por favor. Del proceso que dices, que te mandan el dibujo digital, Ajá. ya tú lo imprimes y empiezas a entintar. Ajá. La decisión de imprimir y empezar a entintar en vez de entintarlo digitalmente es por tu cuenta. Sí, es personal. Como les comentaba con la pregunta que me hizo aquí Sergio, yo tengo pues 20 años trabajando tradicionalmente. Si yo quisiera, podría hacer ese trabajo digital, ¿no? Pero no tengo la experiencia suficiente como para optimizar mis tiempos y hacerlo digital en el tiempo en que lo hago manual, ¿no?
Entonces, cuento con el equipo y todo esto, pero yo lo hago así también por otra razón, ¿no? Digital, finalmente no vas a tener una página que mostrar, ¿no? Puedes sacar una impresión de tus tintas, ¿no? Yo traigo aquí un portafolio con varios trabajos míos originales. No sé si lo puedes, no, por favor, si lo puedes rolar, o enseñárselos así como, porque ese es mi trabajo original, ¿no? El trabajo original finalmente se queda, el artista se queda con él, ¿no? Si yo lo hiciera digitalmente, tendría un archivo en mi computadora y podría sacar una impresión, ¿no? Otra de las cosas es que también se cotizan mucho porque hay muchos coleccionistas de arte original en el mundo, y se cotizan mucho las páginas porque tú puedes incluso tener una entrada extra al vender tu página original, ¿no? Yo tengo varias páginas, estas que tengo aquí las tengo a la venta. No todo mi trabajo está a la venta, hay trabajo que yo guardo para mí, que lo tengo ahí en la casa, pero por ejemplo, todo este trabajo lo tengo a la venta, ¿no? Yo puedo hacer esto con mi trabajo, ¿no? Puedo regalarlo, no se apunten, por favor. Puedo venderlo. ¿Quién se apunta? ¿No? Lo que no puedo hacer con este trabajo es volverlo a imprimir o a hacer una reimpresión, porque ya me meto en problemas con los copyright de los personajes de Marvel. Pero el arte es mío, ¿no? Yo le doy el valor que yo considero para que un coleccionista también lo compre, ¿no? Entonces, sí es decisión propia. Obviamente soy mucho más rápido entintando tradicional que digitalmente. Y de repente, cuando hay, por ejemplo, pasa, ¿no? Que me llega a la página, yo hago mi impresión, la empiezo a entintar, y de repente nos para el editor. ¿Saben qué onda? Que se nos pasó X cosa en tal panel, ¿no? Entonces, cuando pasa eso, yo ya llevo media página entintada, y el panel que me dicen no lo entinto. Entonces, ese panel en específico, para no sacar otra impresión y hacer ese panel con el arreglo, ya lo entinto digitalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una porción de la página, no es toda la página, y sé que no voy a tener una demora. No me voy a demorar mucho. Entonces, al hacer el arreglo, el fix, lo hago en digital, lo pego en mi archivo de alta resolución ya para mandarlo a Marvel, y no hay ningún problema, ¿no? Pero sí, obviamente es personal la decisión de entintarlo de forma tradicional. Al contrario. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? A ver, por favor. Por ejemplo, tú como profesional de la industria y como fan de los cómics, ¿qué crees que le haga falta al mercado para que más lectores mexicanos se acerquen a leer más cómics? Fíjate que qué buena pregunta. Yo no creo que haya algo que le haga falta a la industria, ¿no? Y me refiero específicamente a la industria norteamericana, porque la mexicana no existe, ¿no? Lo que tendría que pasar en México para que tengamos un Marvel o un DC o un Dark Horse, ¿no? Sería que tendríamos que tener a las personas, a los pudientes, vaya, a los que tienen el dinero, dispuestos a invertir en gente, ¿no? Para sacar cómics, contar historias, y que la gente se acerque a estos cómics porque tienen calidad, ¿no? Desafortunadamente en México sí hay mucho talento, ¿no? Hay mucha gente que hace cómic de manera independiente que son buenísimos, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, están los de Soul Keepers, que aparte en el medio, pues sí, son amigos, nos conocemos, ¿no?
yo creo que hace falta eso, lo que tiene que haber es justamente esa persona que diga yo le invierto a este medio, porque es un medio que puede resultar ser muy bien remunerado, ¿no? En México no se leen cómics porque no existe la cultura de lectura de cómics, ¿no? Los poquitos que se leen es gente que compra los cómics porque el cómic tiene 70 y tantos años, ¿no? Y son personajes ya que están consagrados, ¿no? Hay gente que va y busca un Spider-Man, ¿no? Ahora con el Superior, con lo que se murió y todo esto también te doran un poquito la píldora para que te enganches y sigas consumiendo su producto, no sé, a lo mejor matando, hoy se me ocurre matar a Peter Parker, ¿no? Y es un gancho que utilizan ellos para generar más ventas de cómics. En México no existe eso, no lo tenemos. Y pues bueno, existen muchas convenciones, ha habido un nuevo boom del cómic actualmente, pero la gente lo que tenemos que hacer es emigrar, ¿no? También hay una fuga de talento en México, emigrando a otros países a hacer nuestro trabajo, porque aquí en México no existe quien nos pueda apoyar a hacer un cómic. Por ejemplo, en la época en que hicimos Supercampeones o Jorge con su Meteorix, pues tenía la editorial Tucán de respaldo. Sin embargo, el editor Jaime Flores, se ganaba toda la ganancia de la venta del cómic. ¿Por qué? Porque él invertía, pero para él era un negocio. Jorge Break no vio mucho dinero de su creación, que fue Meteorix, y que tuvo mucho éxito, que llegó casi hasta el número 100 y que duró, no sé si 10 años en el mercado, ¿no? No había habido otro cómic en México que haya sobrevivido tanto tiempo. El problema es que quien se llevó la ganancia no fue el creador, sino fue el cuate que decidió editarlo porque vio en eso que le iban a remunerar dinero. A él, no al creador. Y eso es una cosa muy triste, ¿no? O sea, si tú quieres sacar un cómic de manera independiente, pues tienes que producirlo tú. Y tienes que invertir tu dinero, ¿no? Tienes que invertir tu trabajo, tu dinero, y tienes que sacarlo. Y al final lo tienes que vender tú, porque también las personas que distribuyen son unas mafias en México, ¿no? Entonces tienes que venderlo tú. Está el caso, por ejemplo, de Gerardo Sandoval, que es el nuevo, pues sí, el nuevo talento que llega a Marvel, también de aquí de México. Es un tipo que tiene mucha trayectoria ya en la industria del cómic, que tuvo que hacer su propio cómic, ¿no? Se llama Collides, por cierto, si lo ven por ahí, se lo recomiendo, para sacarlo, pero él tuvo que invertir. No hubo ninguna empresa que dijera, a ver, yo invierto para que puedas sacar tu cómic. No, él invirtió su dinero, sacó su cómic, hizo historia, es dibujo, invirtió su trabajo, invirtió su tiempo, y en cada festival que va o en cada festo, por ejemplo, que lo hacen en noviembre, lo está vendiendo. Y es la forma que tiene él de sacar un cómic que no tiene nada que ver con los cómics de superhéroes de Marvel, ¿no? Para hacerlo. Desafortunadamente no todos contamos con la lana para invertirle a tu propio cómic y saber si le vas a ganar o vas a obtener ganancias de tu trabajo y de tu dinero, ¿no? Entonces lo que necesitamos en México pues es, no sé si más gente con ambición, ¿no? o con otro tipo de visión, ¿no? Desafortunadamente lo que tenemos que hacer es lo que te cuento, ¿no? Tenemos que emigrar a otros lugares para poder seguir vigentes, ¿no? O sea, no cualquiera entra a Marvel, ¿no? Cuesta mucho trabajo. Y como dice Alex Lora, ¿no? Lo importante no es llegar hasta arriba, sino quedarte ahí.
¿no? Y en la medida en que tú trabajes y hagas de tu profesión tu modo de vida, es la forma que tienes de estar presente, ¿no? Pero bueno, coleccionistas de cómics siempre van a haber, ¿no? Desafortunadamente no todos los coleccionistas de cómics se fijan en un cómic independiente mexicano. La mayoría de los coleccionistas de cómics lo que hacen es comprar las revistas que venden, ¿no? Las revistas gringas, Spider-Man, Superman y todo ese tipo de cómics, ¿no? Entonces sí necesitamos generar, no sé en base a qué o cómo, ese tipo de no sé, de meterle el hambre a la gente, de querer leer tu historia, ¿no? Finalmente es eso. Finalmente el cómic es un medio de comunicación y tú lo que haces es contar una historia. ¿Por qué? Porque tienes la necesidad de contar esa historia. Si tu historia es buena o no, lo vas a ver reflejada en la venta de tu cómic. Desafortunadamente, luego no hay mucha promoción y aunque tengas una historia muy buena, sin promoción no vas a vender nada. Y ahí es donde pierdes más prestigio y dinero, ¿no? Desafortunadamente así es aquí en México. No sé si más o menos como que, porque igual y como que di muchas vueltas por ahí, ¿no? Pero bueno, así es esto. ¿Cómo vamos de tiempo, Gil? Ya estamos apretados, muy bien. Pues de verdad ha sido un gusto, muchas gracias a Gil, a Miguel, a todos mis amigos de Hayden. Yo me voy a despedir en esta ocasión. Quiero agradecer a todos de verdad su presencia por estar aquí y el tener la disponibilidad de escucharme decir tonterías, ¿no? Muchas gracias a todos, en serio, un placer.